dediquemos un poquito de tiempo a leer. Hoy toca Deuteronomio 18. Vamos a ver una parte importante ahí del liderazgo. Y voy a empezar hablándoos de ya hace como 7 u 8 años, saliendo de una reunión de grupo de hogar, ya de aquellas hacíamos reuniones de grupo de hogar, saliendo Esteban y yo, me propuso cenar, ingenuo de mí, que pensé que quería pasar un ratito conmigo, pero ya sabéis cómo es Esteban, que siempre tiene ahí algo guardado, ¿no? Y ese día me hizo una propuesta, me propuso formar parte del liderazgo del grupo de jóvenes. En aquel momento estaba Bea, iba a estar Ruth también, estaba Elisa, y me hizo esta propuesta. Y justo cuando me lo dijo, fue como un momento en mí en el que dije, wow, parece como si me hubiera caído una responsabilidad. Digo, a partir de ahora, ¿cómo me voy a tener que comportar? Si voy a formar parte de un grupo de liderazgo, si voy a influir sobre personas, la forma de comportarme en mi vida es algo importante, ¿no? Y Dios me dio ahí como una especie de toque. No sé si alguno de vosotros tuvo un momento especial en su vida en el que Dios le dio un toquecillo y le hizo reevaluar la forma en la que estaba viviendo, en la influencia que tenía sobre los demás. Realmente estaba equivocado, porque ya en ese momento, cuando estaba viviendo, ya en la influencia que tenía sobre los demás, en la forma en la que me relacionaba, ya era muy importante el testimonio que yo daba. Es verdad que hay situaciones, hay determinados puestos o determinadas funciones a las que Dios llama que son bastante visibles, y es verdad que hay que tener una responsabilidad, pero todos los que formamos parte de la Iglesia, allí donde estamos influyendo, tenemos una responsabilidad y tenemos que hacer nuestra labor de forma excelente. Vamos a viajar atrás, Deuteronomio 18. Aquí estamos viendo, ya Abel el otro día expuso dos funciones específicas que el Dios había distribuido en parte del pueblo. Unas eran, no sé si os recordáis, cuando expuso los reyes, cuando iba a haber reyes, y otra eran los jueces, una función muy importante de bastante visibilidad. Y hoy vamos a ver otras dos que también son de gran importancia, que van a ser los sacerdotes, el sacerdocio y los profetas, dos funciones específicas que había que ejercer con mucha responsabilidad delante de Dios. Ahora, la responsabilidad, Dios es así de creativo, no solo la pone para puestos específicos, sino que la responsabilidad, vamos a ver cómo Dios llama a los sacerdotes a que sean responsables, vamos a ver cómo Dios llama a los profetas a que sean responsables, pero van a depender también de la responsabilidad que tenga todo el pueblo. Por eso que cada uno en su función, allí donde Dios los va colocando, y como Dios hoy en día nos va colocando a nosotros, nos llama a ser responsables. Vamos a ver 5 rasgos de un servicio responsable. 5 rasgos. Los vamos a ver de forma sencilla y centrados un poco en el versículo 13. Este es quizá el versículo que da sentido a todo este texto, que dice así: perfecto serás delante de tu Dios. Dios nos llama a un servicio excelente, Dios nos llama a ser una iglesia excelente, a que hagamos un servicio responsable. Y el primer rasgo lo vamos a ver en los versículos 1 y 2. El primer rasgo es estar dispuestos a ser sacrificados para Dios. Este es el primer rasgo de un servicio responsable, el ser sacrificados. Versículos 1 y 2 dice: los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción, y no tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les ha prometido. Estamos en un tiempo en que el pueblo de Israel llevaba andando 40 años por el desierto, y llega el momento del fin de ese trabajo. Llega un momento donde Dios les muestra una tierra y dice: esta tierra es la que he repartido para vosotros. Además es una tierra muy atractiva, porque es una tierra que fluye leche y miel. Estos conceptos que hacen referencia a una tierra donde van a encontrar reposo, donde Dios va a vivir en medio de su pueblo. Ahora bien, de las 12 familias, hay una a la que les dice: vosotros no vais a tener esta heredad. Era una heredad porque eran tierras que no partían de cero, ya había gente viviendo allí. Dios iba a expulsar esas naciones e iba a darla a estas 11 tribus, pero a la tribu número 12 le dice: vosotros no. Es como, vamos a imaginarnos la situación. Aquí, la familia Figueiredo. Estamos en medio de Vigo y Dios dice: bueno, vosotros os vais a quedar con la zona toda de Navia, de Samil, toda esa zona por ahí va a ser para vuestra familia. Los Vila, para vosotros otra zona, la zona de Balaídos. Toda esa zona va a ser para vosotros. La familia Gómez,
Pues vosotros toda la zona del Valmiñor, esa zona va a ser vuestra zona donde vais a impactar en el resto de la sociedad, pero hay una familia a la que le dice, no, vosotros no vais a tener heredad, vosotros no vais a tener porción. Qué cruel, ¿no? A todas las familias les da una tierra, una porción para poder cultivar, para tener allí sus animales, pero a una familia le dice, vosotros no. Vosotros no vais a hacer esto. Vosotros vais a tener un llamado, un servicio diferente. Fue la decisión de Dios. Dios decidió que este pueblo se encargara de una labor, y no es que sea un Dios cruel, sino que era una labor que iba a ser importantísima. El sacerdocio iba a tener un impacto, iba a tener un simbolismo, iba a marcar la presencia de Dios en medio de todos esos pueblos. Hacía de intercesores, y esa labor era una labor que era muy necesaria. Y Dios elige a estas personas para que en este momento hagan esta labor. Era una labor prioritaria. Yo no sé si en algún momento a vosotros os habéis sentido así, que veis que el resto tiene cosas que justo vosotros no tenéis. Y deseáis y anheláis y ves al que tienes al lado y dices, jo, ¿cómo me gustaría tener esto? Pero Dios dice, no, hay una prioridad. Yo te he elegido, allí donde estás, te he elegido para que tú tengas esta función específica en mi plan. La labor de los sacerdotes era una labor importante, pero Dios no les explicó todo, porque era una labor meramente simbólica realmente. Ahora, Dios los iba a utilizar para mucho después dar mucho significado, pero Dios no les enseña todo. Ahora, era una tribu a la que eligió para que en un momento determinado en su plan tuviera una función muy específica y tuvieron que renunciar. ¿A qué estamos renunciando hoy nosotros? ¿O qué nos pide Dios que renunciemos para ser siervos excelentes? Para ser siervos responsables, muchas veces vamos a tener que renunciar a cosas. Y esto es una realidad. Dios nos pide que sacrifiquemos ciertas cosas porque hay un plan mayor, hay una prioridad mayor, Dios nos quiere utilizar. Los que llegan a las 10 de la mañana, aquí 10:30, tienen que sacrificar parte de su sueño. No sé cómo enfocáis los que estáis ahí a las 10:30, abriendo la capilla, sacrificando esta parte, porque hay una prioridad. Podríais quedaros más tarde durmiendo, pero ¿qué pasaría? Que la gente se quedaría afuera, con frío, esperando. A veces nosotros tenemos reuniones por la tarde y hace sol y dan ganas de irse a dar un paseo por ahí, pero hay una prioridad mayor. Dios escoge con una prioridad y a veces hay que hacer sacrificios, a veces hay que hacer renuncias. Y esta es la parte, a veces renunciar al confort. Dios nos saca muchas veces de una zona de confort en la que nos instalamos, pero porque hay un propósito, que es ser excelentes, responsables y sacrificados, porque Él nos va a utilizar a cada uno allí donde estemos. Así que este es un rasgo, el primer rasgo, el ser sacrificados, el ser excelentes para llevar a cabo el servicio allí donde Dios nos haya puesto. Segundo rasgo, la generosidad. El siervo excelente, el siervo responsable delante del Señor es un siervo generoso, es un siervo desprendido allí con aquellas cosas, con aquellos recursos que el Señor nos da. Dice el versículo 3, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecen como sacrificio un buey o una oveja, darán para el sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Le darás las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. Vemos aquí cómo Dios llama a la generosidad. Vamos a ver otro texto después, aquí centrado más en el pueblo, en que el pueblo tenía que ser generoso. Los sacerdotes no iban a tener porción, como acabamos de ver. Entonces, no iban a poder tener su agricultura, su ganadería, la forma de subsistencia que tenía este pueblo. Aunque no tanto así, sí que iban a tener dentro de todas estas tribus cada uno una parte a la que Dios dice tenéis que darle un poquito. Ahora, pero la forma fundamental del sustento de estos sacerdotes iban a ser precisamente las ofrendas que Dios le pide al pueblo que le den, estas primicias. Dios hace un mecanismo para que los sacerdotes realmente estén sustentados, puedan comer y para que todo fluya de forma ordenada y tengan salud. El mecanismo es la entrega por parte del pueblo de estas primicias. No podían dar cualquier cosa. Realmente hay un simbolismo detrás porque todas las ofrendas que el pueblo daba eran ofrendas a Dios. Y a Dios estaban llamados como acto de fe a darle lo mejor, a confiar en Dios en su provisión. Pero de todo esto que daban, una parte grande se le iban a quedar los sacerdotes.
según las dos formas tradicionales en las que este pueblo se sostenía, que eran la agricultura y la ganadería. De la agricultura le decía, tenéis que dar lo mejor del cereal, lo mejor del vino. De la ganadería, buey y oveja, y le vais a dar a los sacerdotes esta parte, la espaldilla, que es una parte del cerdo que está por delante. Las quijadas, ¿sabéis qué son las quijadas? Son las carrilleras. ¿Comisteis carrilleras alguna vez? ¿Os gustan? Toda esta parte del cerdo por aquí debajo. Las carrilleras al vino tinto están espectaculares, pues esta parte la podían comer los sacerdotes. Y el cuajar es otra parte que no es muy conocida, pero sí aquí en Galicia lo conocemos con otro nombre, que son los callos. Esta parte del estómago, pues eso también lo podían comer. Dios llama a un pueblo generoso, porque ¿qué pasa si el pueblo no es generoso? ¿Os imagináis? Esta tendencia que tenemos todos a veces de, este año, haciendo vino, los que hagáis vino, me salió un vino espectacular. Y Dios lo que llama es a dar lo mejor de tu vino a los sacerdotes. Este año tuve una buena cosecha de cereal. La mejor cosecha que tienes la das a los sacerdotes. Pero ¿os dais cuenta de esta tendencia que dice, voy a dar lo mejor a otro, justo lo mejor este año, el mejor queso que me ha salido, ¿lo voy a dar? No. Mira, le damos lo que sobra. Le damos el que está a punto de pudrirse, ese que no lo vamos a comer, que no nos gusta tanto. ¿Reconocéis esta tendencia de dar lo que sobra? Pues imaginaos que llegue a los sacerdotes ese queso que está a punto de estropearse. ¿Cómo le llega? Que precisamente es su sustento, es la forma en la que ellos tienen que comer, enfermarían. Ahora, imaginaros también los sacerdotes, que también tenían su función, tenían que administrar bien esos bienes, que empezaran a hacerlo mal. Y cuando la gente les diera lo mejor que tenían, los sacerdotes lo utilizaran mal y no dieran sus ofrendas a Dios. Pues ahí también el pueblo diría, yo no voy a dar a estos sacerdotes, porque todo lo que están utilizando ellos lo están haciendo mal. ¿Os dais cuenta? Estamos llamados a ser generosos unos con otros, los sacerdotes con Dios, el pueblo con los sacerdotes, que entendamos como un acto de fe que realmente lo que tenemos es de Dios, que seamos desprendidos, que no pensemos, esto es mío, pongo mi esperanza en esto, en mi dinero, en mi tiempo, quiero utilizarlo para mí. Yo os reconozco que es una lucha personal. Ser desprendido, confiar en Dios, que mi casa es de Dios, tengo que tenerla abierta para la gente, que mi dinero es de Dios para avanzar en su obra, no es mío, no es para mis cosas propias personales. Eso es una cosa que Dios nos llama a ser generosos y que forma parte de un servicio responsable. Vamos a ver otra parte en la que Dios llama a la generosidad, y son los versículos del 6 al 8, aquí más referidos a los sacerdotes. Dice el versículo 6, si un levita, es decir, uno de estos sacerdotes, sale de alguna de sus ciudades, de cualquier parte de Israel en el que resida, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escoja, él ministrará en el nombre del Señor su Dios, como todos los hermanos levitas que están allí delante del Señor. Comerán porciones iguales, excepto los que reciban de la venta de sus patrimonios. ¿Por qué salían los levitas de sus lugares? Porque el sacerdocio no era toda la vida, era a partir de los 25 años. Entonces los sacerdotes levitas vivían como niños, llegaba un momento donde empezaban a servir y tenían que hacerlo en algún lugar. Entonces sentían el llamado de Dios y decían, pues aquí es el Señor que Dios escogió. Pero ¿qué pasa? Que de repente nos encontramos con que al lugar donde van hay un sacerdote que lleva toda la vida sirviendo y lleva toda la vida cogiendo las ofrendas de la gente. Entonces, el sacerdote de 40, de 50 años que lleva allí toda la vida, que ya está muy acomodado, ve llegar a uno pequeñito de 25 años y dice, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas? El becario, tú aquí no. Si quieres, de todas las ofrendas que cojo, tú comerás la parte que sobre, pero esto es para nosotros. Esto ocurre, a veces ocurre, ¿verdad? Cuando llega alguien joven, con energía, que quiere hacer cosas y decimos, no, vamos a defender nuestra parte, nuestro territorio, tú si quieres sirve en otro sitio, pero aquí donde estoy yo no vengas a molestar, ¿no? Dios aquí llama a que esto es un derecho de todos los sacerdotes, a que fluya, a que seamos generosos. Cuando hay otro que tiene energía, que vemos que tiene un llamado, a apoyarlo, darle. No somos territoriales, tenemos que pensar con perspectiva en lo que Dios hace en cada uno y donde Dios llama a servir a cada uno. Y estamos llamados a no rivalizar. A veces vemos iglesias que parece que crecen más y nos entra envidia. O vemos personas que parece que tienen unos dones y los queremos nosotros y rivalizamos, ¿no? Estamos llamados a ser generosos, a pensar en perspectiva en la obra que tiene Dios. Hay una cosa que me llevó a pensar esto. Yo cambié de trabajo hace poquito.
Llegué a un sitio nuevo, a un instituto de investigación, que es donde estoy trabajando ahora, y como llegué nuevo y ya todo el mundo estaba trabajando allí, una de las cosas que hicieron fue ir al almacén con el informático con el que estoy colaborando y me sacó un ordenador nuevo de sobremesa, un portátil nuevo, me lo desprecintó y me dijo: Miguel, estas son tus herramientas de trabajo, este es tu derecho, a partir de ahora vas a trabajar con esto. En alguna otra ocasión, yo no sé si os pasó esto, que llegáis a un sitio nuevo y te dan lo peor, el ordenador que más lento funciona, que no imprime, que casi no arranca, y porque eres el nuevo, entonces tienes que vértelas con esto, ¿no? Y cuando llegué me sentí súper agradecido de ver que me habían dado lo mismo que tienen los demás, el mismo material, los mismos derechos, y eso hace que trabajes muchísimo mejor, eso hace que realmente tú digas: aquí trabajamos todos juntos, somos un equipo. Por eso, como siervos, estamos llamados a ejercer esta parte de protección, de igualdad, donde vemos que todos tenemos los mismos derechos, donde no hay rivalidades, donde trabajamos todos juntos, con un mismo sentir. Y esta es la parte que Dios pide. Para ser siervos excelentes, también la generosidad, que forme parte de nuestro carácter. Seguimos viendo los sacerdotes. Vimos en primer lugar esta capacidad de sacrificio. Vemos en segundo lugar esta generosidad como parte del carácter que los define. Y vemos una tercera. Esta tercera es el ser fieles. Ser fieles. Este es un rasgo que debe definir un servicio responsable. Ser fieles al Señor. Versículo 5. Dice así, que el Señor tu Dios te ha escogido, o lo ha escogido a él y a sus hijos, está hablando de la tribu de Leví, de entre todas las tribus, para que esté allí y sirva en el nombre del Señor para siempre. Para que sirva en el nombre del Señor. Hemos visto hasta ahora que era una tribu elegida, hemos visto cómo se tenían que relacionar entre ellos, pero no hemos visto sus funciones. ¿Por qué necesitaba el pueblo de Israel sacerdotes? ¿Por qué eran tan necesarios? ¿Por qué Dios decide que esta tribu no tenga una porción más, sino que se dediquen a algo muy específico? ¿Sabéis por qué eran necesarios? Porque Dios quería, como decía Fernando el otro día, quiere relacionarse con su pueblo. Dios quiere relacionarse, vivir en medio de su pueblo, pero hay un obstáculo. Voy a pediros, y los niños que estéis pendientes, que penséis en aquella comida que no os gusta nada. Aquella comida que solo la oléis y decís: esto, ¡pua!, no puedo con ello. ¿Tenéis esta comida en mente, que la veis delante, que el olor? Las embarazadas seguro que esto lo saben muy bien, los olores, ¿no? De repente esa comida que te dan ganas de vomitar. Pues eso es lo que le ocurre a Dios con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, cuando le ofendemos, cuando hacemos daño a los demás, cuando hay mal en nosotros. Por eso Dios no puede convivir así de por sí en medio del pueblo, porque se acerca al pueblo y el mal que convive entre nosotros le revuelve. Dios se rebela totalmente contra esto. Y se necesita un medio, se necesita un intercesor, se necesita alguien que en medio se comunique con Dios, que haga unas tareas de intercesión, de reconciliación. Había el mal como el obstáculo. Y esta es la labor principal de los sacerdotes. Cuando los sacerdotes están en medio del pueblo, hay todo un simbolismo, tienen que hacer un montón de tareas de intercesión. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de ellas importantes. Cuando el pueblo hacía mal las cosas y quería pedir perdón a Dios y se arrepentían, tenían que hacer un sacrificio, tenía que hacer holocaustos, expiaciones. El sacerdote, el sumo sacerdote, porque había varias clases, entraba en un lugar muy específico, santísimo, en la presencia de Dios, cargando con todo el pecado del pueblo, con esos sacrificios. Degollaba animales que hacían de sustitutos y con esa sangre la ponía allí y eso reconciliaba al pueblo con Dios. Esos sacrificios tan importantes que de alguna forma quitan la culpa del pueblo. Cuando el pueblo quería agradecerle algo a Dios, le llevaban sus ofrendas, le llevaban su mosto, le llevaban sus granos, le llevaban gestos de agradecimiento. Y los sacerdotes hacían de intercesores, lo quemaban allí, lo mecían, y todo ese simbolismo hacía referencia a ese agradecimiento que el pueblo tenía, pero hacían de intercesión. Cuando el pueblo quería pedir algo, ¿os acordáis de Ana, la madre de Samuel, cuando llega al templo arriba y se pone a llorar en la puerta, que Leví pensó que estaba borracha, pero ella estaba muy mal, estaba muy angustiada y estaba llorando? La gente iba allí, a los sacerdotes, a hacerle peticiones a Dios, anhelos que tenían.
y esta era una labor muy importante. Ahora bien, la principal labor que tenían los sacerdotes, y esto es clave, es que era una labor totalmente simbólica. Era una labor de simbolismo. Los sacrificios que los sacerdotes quemaban allí y esta sustitución no tenía valor en sí mismo ninguno, porque los sacerdotes, cuando mataban a los animales, esos animales no podían satisfacer la deuda de Dios. Nuestro mal, toda nuestra desobediencia exige un pago, que es la muerte, pero la muerte de un animal no lo satisface. Ahora, era importantísimo que fueran fieles, porque todo ese simbolismo que todos los sacerdotes hicieron iba a dar sentido a realmente el sacrificio real que tiene poder, y es el que nos hablaba Pedro esta mañana. Cuando Dios, en su soberanía, decidió hacerse hombre para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, para pagar el precio que todos estos israelitas se merecían, que era la muerte. Por eso, todo este simbolismo, esta fidelidad, apuntaba hacia Jesús, apuntaba al momento en el que Jesús venía y ayudaría, si fueran fieles, ayudaría a entender a la gente cuando Jesús murió en la cruz, cómo el impacto, el poder que tuvo la muerte de Jesús realmente hacía referencia a la exigencia de Dios sobre el mal, al perdón, a la vida. Imaginaos si estos sacerdotes y todo este simbolismo, todo este sistema no se hubiera hecho, la gente no iba a entender por qué Jesús tenía que morir en la cruz. Pero hoy lo entendemos cuando leemos hacia atrás y vemos que era importante, porque la exigencia de Dios sobre el mal es la muerte, sobre el pecado. Y Dios mismo tuvo que morir para darnos a nosotros libertad. Hago un inciso aquí. Si hoy vienes esta mañana cargado de culpa, si no conocías a Jesús, Jesús murió, derramó su sangre como ese sacrificio, como ese sumo sacerdote que entró en la presencia de Dios, llevando toda tu culpa. Hoy puedes sentirte libre, perfectamente libre, si reconoces que Jesús murió por ti en la cruz. Esta puerta sigue abierta para toda la humanidad. Para los que escuchamos este mensaje, Dios ha venido para buscar una relación, para que Dios viva en medio de nuestro pueblo, para que viva aquí en medio de nosotros. Y es una decisión personal que tenemos que tomar. Era importante que este pueblo reflejara bien esta situación, era importante que los sacerdotes lo reflejaran bien. Nosotros hoy es importante que reflejemos bien también lo que significa Jesús, las exigencias de Dios sobre el mal y cómo Él nos ha dado vida y Él ha quitado esa barrera de separación que había entre nosotros y Él. Por eso es importante que nosotros también seamos responsables en nuestra forma de vivir para reflejarlo bien. Cuarto aspecto que debe de definir un servicio responsable, la fe. ¿Te define la fe? ¿Nos define la fe o no? Yo tengo que decir que a veces no, ¿eh? Es una luchar contra la falta de fe muchas veces por preguntas que tenemos en nuestra vida y que a veces no tienen respuesta. A veces los niños noto que tienen más fe que yo. Pero estamos llamados a ser un pueblo de fe, a esperar en Dios con fe. Había riesgos de que este pueblo también, que iba a entrar en medio de una serie de pueblos que no creían en Dios, también se contagiaran de la falta de fe. Por eso es importante que tengan esto en cuenta. Vamos a ver del versículo 9 al versículo 14. Dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones, que no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a estas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo permite, no te lo ha permitido. Vemos aquí una prohibición expresa, además no es una prohibición temporal, sigue vigente. Desde el principio hasta el final Dios prohíbe cualquier tipo de contacto con el espiritismo, con los medios, con consultar a los muertos. Y aparece aquí un aspecto que puede llamar mucho la atención, o sea, vosotros, que es, dice, no pasarás a tus hijos por el fuego. Padres, madres, ¿os imagináis sacrificar a vuestros hijos en el fuego? Podemos pensar, guau, esto está muy lejos de mí.
No está tan lejos de nosotros estas cosas. Había un riesgo grande, y voy a poneros en contexto, a ver si lo podemos captar. Nadie pasa a su hijo o a su hija por el fuego por capricho, nadie. Pero realmente voy a poneros una situación que se podía dar. Cuando estas personas iban a entrar en esta tierra, donde hallarían reposo, esta era la expectativa, donde una tierra que fluía leche y miel, y tenían que vivir de lo que plantaban. Y todo, cuando veía una familia y se asentaba en su ciudad y plantaba la simiente y esperaba para que esa simiente diera su fruto, pero se retrasaban las lluvias y de repente esa semilla que necesita agua, no hay agua. Cuando los campos que tenían que verse verdes, cuando tenían que verse las plantas crecer y veían al cielo y veían que un día tras otro no venía la lluvia, ¿qué pasa? Cuando veían que la gente empezaba a enfermar, cuando veían que sus propios hijos empezaban a adelgazar, y de repente esta familia que estaba en esta situación se encontró con un comerciante al que le vendía a lo mejor parte del grano que le quedaba, un comerciante, por cierto, de unas tierras que sí que estaban cultivadas, que parece que tenían abundancia, que eran de los pueblos de alrededor, gente que no creía en Dios, y de repente el comerciante les dice: yo sé la solución, porque para quitar el mal de en medio de ti, lo que tienes que hacer es hacer un sacrificio a Dios de alguno de tus hijos. Era gente que tenía bastantes hijos. Imaginaos esta situación. Aquí hay una clave y es la desesperación. Cuando en tu vida ves que Dios no responde, ves que te sientes desesperado y ves que se presentan alternativas delante de ti, no creáis que esa línea tan fina entre la racionalidad y la monstruosidad es tan grande. Decía hace poco un psiquiatra, decía: no penséis que los locos realmente son personas que se ven de lejos, son cualquiera de nosotros, les puede pasar algo así. Y cuando la desesperación en tu vida llega, puede haber personas que decidan hacer auténticas locuras, porque se convencen, la desesperación es muy complicada. Por eso estamos llamados a estar fuertes, aunque nosotros no le veamos sentido a esta situación personal, estamos llamados a que nuestra fe sea una fe que persevere, una fe que confíe en Dios, porque Dios no nos va a dejar de lado. Dios es un Dios que a veces permite que pasemos por situaciones difíciles, pero en el momento oportuno dará la salida. Uso de espiritistas. A mí siempre me dio mucho miedo estas cosas. Cuando estaba en el instituto siempre hacían la broma de jugar a la ouija, que decían que se movía el vaso porque contactaban con los espíritus. Yo nunca lo hice, pero cuando llegaba a casa me encontraba como temblando del miedo. Y aquí pasa un poco lo mismo. Dios dice: no busques atajos, no busques respuestas que yo tengo, pero que las estás buscando en fuentes equivocadas. Dios nos llama a apartarnos totalmente de estas cosas. Voy a comentaros un caso particular, una familia a la que hace poco pues, había muerto una de sus miembros, y esa familia estaba preocupada porque no sabía exactamente si esa persona que estaba en el más allá estaría bien, estaría mal, tenían ganas de saber y decidieron ir a un médium. Y una de las cosas que les dijo el médium es que su familiar estaba pasándolo fatal. Estaba sufriendo muchísimo, viendo cómo había quedado la familia aquí. Imaginaos cómo esa familia se sintió después de haber salido de esa sesión, ¿no? Y una de las preguntas que le hice fue: ¿cómo sabéis que realmente la persona que os ha hablado era vuestro familiar? ¿Cómo sabéis eso? Y no podemos, en esto hay mucho fraude, en esto hay mucha mentira, hay mucho comercio, pero tampoco podemos negar un poder espiritual que hay detrás de muchas de estas cosas. Yo me imagino perfectamente a un demonio riéndose de esta familia, viendo cómo esta familia acudió y dándole un mensaje equivocado para hacer daño. Por eso Dios, que nos quiere proteger, un Dios que quiere que canalicemos bien nuestra esperanza, nuestras respuestas, es un Dios que nos dice: yo he preparado mecanismos para que habléis conmigo, no para que busquéis en fuentes alternativas. Por eso, un servicio responsable y un siervo o una sierva responsables somos los que utilizamos la fe, los que esperamos en Dios. Eso es nuestro llamado. Os comento otro caso para que veáis que estas cosas no son tan raras. Una familia, unos padres que estaban con muchísimas ganas de tener hijos. Era un anhelo vital para ellos.
y buscaron respuestas en la medicina y buscaron cómo hacer múltiples formas para tener hijos, intentándolo una vez tras otra. Y por eso os hablo de la desesperación, porque en esta familia esa era su gran esperanza. Y ya sin más cosas a las que poder acudir, un día vieron un papelito de estos, no sé, seguramente lo conozcáis, de estos maestros, gurús, que dicen: te encuentro mujer en 2 días, ven a mi consulta, que en un día el desamor se convierte en amor. Y ellos cogieron uno de esos papelitos y dijeron: mira, a la desesperada, vamos a uno de estos a ver si esto es verdad y nos resuelve, ¿no? Al final, claro, no fue efectivo, pero os dais cuenta cómo Dios intenta protegernos, canalizar bien, cómo Él espera que esperemos en Él, que seamos personas de fe, también en los consejos que damos a los demás, que vean que somos personas que esperamos en un Dios vivo, en un Dios real que en su momento dará la respuesta. Este es el tercer rasgo que el cuarto rasgo que debe de definir un servicio responsable: la fe. Muy bien, hasta ahora, sacerdotes. Hemos visto la función de los sacerdotes, sus tareas, su llamado, una función importante. Los sacerdotes hacían de comunicación, para que lo entendamos, de cuando un hijo quiere hablar con papá. Este es el sentido que tenían los sacerdotes, esta intercesión. Cuando el hijo quiere pedirle cosas a papá, cuando quiere pedirle perdón a papá, cuando quiere comunicarse con él. Ahora, los profetas, que es lo que vamos a ver ahora, y vamos a verlo en este quinto rasgo, los profetas era lo contrario. Los profetas era el papá hablando al hijo. ¿Os dais cuenta? Esta doble comunicación, sacerdotes hacia arriba, los profetas, Dios hablando hacia el Hijo. El profeta era el intercesor, pero de parte de Dios. Cuando Dios quería decir algo, utilizaba a los profetas. Y aquí, el profeta principal, ¿quién era en este momento de la historia en el que estamos hablando? Moisés. Moisés. ¿Y qué pasaba con Moisés? Que Moisés se muere. Moisés se muere y el pueblo lo sabe y empieza a ver rum, decir: oye, necesitamos dirección, ¿a quién vamos a acudir ahora? ¿Quién nos va a mostrar realmente lo que Dios quiere para nosotros? Así que vamos a ver esta parte del versículo 15 al versículo 22, esta es la última parte. Vamos a ver aquí este último rasgo, que es que el siervo responsable depende totalmente de Dios. ¿Vale? Este es el quinto rasgo de un siervo responsable y lo vamos a ver en la figura del profeta. Versículo 15 dice así: profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Esto ya consuela al pueblo. Ya dicen: tú te vas a morir, pero va a haber otro. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: oye, ¿cómo conoceremos que la palabra de Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tendrás temor de él. Esta es la situación. El pueblo necesitaba dirección y Dios aprueba aquí algo que hace el pueblo. Dios lo aprueba. Dice: han hablado bien en lo que han dicho. El pueblo es consciente de su debilidad. El pueblo es consciente que necesita a Dios en su vida, necesita su dirección, necesita el contacto con Él, que el Señor les diga aquellas cosas que es mejor hacer, aquellas cosas que es mejor no hacer. Después ya lo hacen cierto caso a veces, otras veces no, por su debilidad. Pero aquí también se dan cuenta de que en ellos hay mal y que necesitan no a Dios directamente, porque dicen: es que Dios nos consumiría con la pureza que tiene Dios. Entonces necesitamos este intercesor que hable hacia nosotros. Y esta es la función que va a hacer ese profeta, el darle dirección al pueblo, el hablar en nombre de Dios. Dios utilizó profetas en toda la historia, personas que hablaron en nombre de Él. Ahora, ¿cuál es el profeta por la excelencia? ¿Cuál es el que tiene el título de profeta por excelencia? Es Jesús, porque Jesús es Dios mismo. El pueblo necesitaba a alguien que le acercara a Dios.
que le diera a conocer a Dios. Jesús es Dios mismo, hecho hombre. Es el profeta por excelencia que guiaba en los tiempos de Jesús. Después va a guiar a la primera iglesia y hoy es nuestro profeta por excelencia, además de ser Dios. Pero es el que nos da a conocer a Dios, el que daba sentido. Cuando hablaba con la gente decía, esto lo estáis haciendo, pero lo estáis interpretando mal. Lo que tenéis que hacer realmente es esto, aplicar estos principios, amar a tu prójimo, amar a Dios. Lo que pasa es que Dios va a hacer una advertencia muy grande. Va a hacer una advertencia, en primer lugar, para aquellos que hablan en nombre de Dios, que son profetas. ¿Por qué? Porque cuando le decimos a las personas que le decimos algo en nombre de Dios, no sé si alguna vez alguien os dijo, oye, me dice Dios para ti esto. El impacto que generamos en las personas es muy profundo. Porque no le estás dando un consejo, no le estás diciendo, bueno, yo creo... No, le estás diciendo que Dios te ha dicho esto. Y eso se ha utilizado durante muchas veces como una herramienta de manipulación muy grande. Porque estos temas son temas profundos. Cuando alguien tiene una creencia, cuando alguien cree que Dios quiere algo para ella, en esa convicción, y alguien viene y le dice, Dios quiere esto para ti, eso genera un impacto profundo. Por eso Dios condena a cualquier persona que utilice estos medios. Dios utilizaba profetas en el Antiguo Testamento, los profetas que conocemos, que hablaban en su nombre, Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, profetas. Pero también había muchos profetas que no eran de Dios, pero que venían en nombre de Dios. Por eso aquí les advierte, yo enviaré un profeta, que iba a ser Josué, es en el que estaba pensando, pero cuidado, que después vendrán otras personas que hablarán y establece un protocolo. Dice, cualquiera que hable en mi nombre y no deba hablar, dice, esto es una advertencia muy grande para él, porque yo le pediré cuenta. Ese tal profeta morirá. Así que responsabilidad cuando hablamos a veces en nombre de Dios. Hoy en día, en los tiempos de Jesús había profetas, en la iglesia primitiva había profetas también, y hoy de alguna forma nosotros también ejercemos la profecía, somos profetas, nosotros hablamos, transmitimos el consejo de Dios. Lo transmitimos desde aquí, lo transmitimos unos a otros cuando, guiados por el Espíritu, hablamos a una persona y le exhortamos o le aconsejamos. De alguna forma, esta profecía sigue teniendo impacto, aunque no del mismo modo que antes. Antes el profeta tenía esa autoridad. Ahora la autoridad, ¿quién la tiene? Jesús, sus palabras. El apóstol Pablo dice, no creáis tanto a la persona, sino su palabra. Sí, incluso decía él, si yo llego con un evangelio diferente al que os he predicado, ni siquiera a mí me creáis, a mí quitadme de en medio. No es la persona la que tiene la autoridad. Aun como transmisores y guiados por el Señor, es su palabra la que tiene autoridad, la que tiene peso en nuestra vida. Ahora, hay una responsabilidad cuando hablamos a otros en nombre de Dios. Decía el otro día en una reunión que tuvimos, Abel me decía, qué fácil es apropiarse de la voluntad de Dios. Y a veces es verdad, a veces somos demasiado impulsivos a la hora de decir esto es lo que Dios quiere, cuando hay que pensarlo bien, hay que escuchar bien a Dios. Voy a comentaros una anécdota también en una de estas iglesias donde la profecía pues se interpreta como un don, donde la gente una a otra se dice esto es lo que Dios quiere para ti. Y aquí os voy a mostrar el peligro que tiene esto. Una familia, uno de sus miembros, estaba en una enfermedad bastante avanzada, le faltaba poco para morir, y esta persona que le faltaba poco para morir tenía un miedo, una preocupación, y era no poder despedirse de su familia, era extranjera, y su familia estaba en otro sitio. Y estaba muy preocupada, y vino una persona y le dijo, no te preocupes, porque Dios me ha dicho que antes de morir tú vas a ver a tu familia. Y esta persona os podéis imaginar, quedó bastante consolada, empezó a preparar el viaje como una despedida, cogió un billete para el 1 de junio, ya para irse, el día anterior tenía todo listo, todo preparado, ilusionado, pues antes de partir hacia el viaje se muere. Imaginaos el impacto que tuvo eso en la familia de esa persona. Cuando una persona le profetizó que Dios le había dicho que iba a ver a sus familiares antes de morir, pero no ocurrió. Por eso hay que tener cuidado a la hora de hablar a otros en nombre de Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando a veces hablamos de estas cosas y dejar que sea la palabra realmente la que hable. Dice aquí que cuando algo no ocurra, no lo creáis.
También aquí está siendo simple, porque tenemos otras referencias en Deuteronomio 13, si recordáis, cuando había profetas o magos que decían esto se va a cumplir y se cumplían las cosas. Dice, tened cuidado con eso, hay más filtros, no solo vale este, también vale el filtro de que si algo está dañando al Evangelio, si algo contradice a Jesús, su vida, eso también sea un buen filtro para desechar. Por eso que cuidado con esto, una advertencia muy seria a los que dicen que hablan en nombre de Dios y que el profeta está llamado como un siervo responsable a escuchar correctamente a Dios, a estar guiado por el Espíritu, y eso es importante. Ahora, hace otra advertencia aquí. Es una advertencia ya no para el que habla, sino para el que escucha. Porque Dios se ha revelado, Dios quiere tener relación con su pueblo. A Dios le ha costado muchísimo, fue muy caro para Él la obra de salvación, de nuestra salvación. Y cuando Dios se revela a la sociedad, cuando se revela al ser humano, Dios exige una respuesta que exige una decisión. Creo que Jesús murió por mí, creo que realmente Jesús ha quitado ese obstáculo en la relación que tenía Dios porque no podía ver mi desobediencia, o no lo creo. Y dice Dios que al que hable en su nombre, al que se haya revelado, Dios le exigirá respuesta. Dios va a exigir esa respuesta y lo que decidamos aquí será lo que defina nuestra eternidad. Si decidimos creer en Jesús como nuestro Salvador, estaremos una eternidad con Dios, una relación restaurada. Pero si decidimos no creer, si decidimos rechazar su mensaje, vamos a estar una eternidad separados de Dios. Concluimos aquí. Voy a pedir que pongan la imagen al grupo audiovisual, porque es una imagen que refleja de alguna forma la diversidad de funciones, de puestos. Esto es nuestra vida de lunes a viernes, de lunes a sábado, cuando salimos de aquí. Unos con un carrito de bebé, otros que van a la compra, otros que van al trabajo, otros que se van a otro sitio. Pero realmente estamos llamados a impactar allí donde estamos. Estamos llamados a ejercer las funciones, los roles que Dios nos da. Y para eso tenemos que ser siervos responsables. Estamos llamados a ser una iglesia excelente. Estamos llamados a ser perfectos delante de Dios. ¿Es difícil? Jesús es nuestra referencia. Para Él realmente es el mejor ejemplo de hacer todo bien, pero nosotros estamos llamados a fijarnos en Él, a pedir la ayuda del Señor para hacerlo. Piensa en tu semana, piensa en cómo vas a impactar, piensa en estos rasgos si te están definiendo. En cuanto a ser sacrificado, realmente piensa, ¿le estoy dando la prioridad a Dios en mi vida? ¿O estoy luchando más por mis cosas, queriendo mantenerme en mi zona de confort, vivir para mí? ¿Cómo está el sacrificio en tu vida? ¿Le estás dando prioridad a Él en su plan? En cuanto a la generosidad, ¿somos generosos con nuestro dinero? ¿Estamos siendo generosos con nuestro tiempo? ¿Estamos siendo generosos con los recursos que Dios nos da? ¿O nos los estamos quedando para nosotros? Desde luego, si perdemos la referencia de que Jesús es nuestro Salvador, de que Él es nuestro Señor, todo pierde sentido. Él es el protagonista, el Dios sobre el que pivota todo. Pero ¿realmente estamos siendo generosos? ¿Estamos teniendo fe en que Dios nos va a proveer? En cuanto a la fidelidad, ¿estamos siendo un buen espejo de Dios? ¿Estamos dándolo a conocer, siendo fieles con todas aquellas cosas que hacemos en nuestra vida, que son símbolos de lo que Dios es? ¿Estamos siendo fieles en esto? ¿En qué cosas habría que cambiar? ¿Cómo lidiamos con nuestra fe? ¿Esperamos en Dios? ¿Estamos esperando en sus promesas o buscamos atajos? ¿Hay algún aspecto de nuestra vida en el que estemos desviándonos porque no confiamos del todo en lo que Dios nos dice o nos cuesta esperar? Ánimo con esta batalla contra la falta de fe, contra el escepticismo. Dios es un Dios real que proveerá en su justo momento. Y en cuanto a la dependencia de Dios, ¿estamos escuchando a Dios antes de dar consejos a los demás? ¿O somos muy impulsivos? ¿O buscamos las respuestas en nuestro interior, que es lo que nosotros creemos? Estamos llamados a escuchar, a pasar tiempo con Dios, a escucharle a Él, leyendo su palabra, pasando tiempo en oración con Él. ¿Somos prudentes a la hora de aconsejar para evitar cometer errores? Bueno, pues que el Señor nos ayude a ser siervos excelentes, una iglesia excelente. Allí donde te haya puesto el Señor esta semana, que Él te capacite, que Él te dé las fuerzas, que te dé el ánimo, que te dé todos estos rasgos para que los puedas explotar, para que podamos crecer todos, para que la gente conozca al Señor a través de nosotros. Vamos a orar y que el Señor nos bendiga esta semana.
Gracias por tu gracia, porque es la que nos sostiene, es la que nos permite estar aquí delante de ti. Gracias por Jesús, porque tú te has hecho hombre, tú te has acercado a nosotros. Tú eres el sumo sacerdote que ha cargado con el mal, con el pecado, para que nosotros pudiéramos vivir. Así como cada día y en su día me has dado toques para que reevalúe la forma en la que estoy viviendo, ayúdame a estar pendiente de esto. Ayúdanos como iglesia aquí en Calle Colombia a poder pensar, reevaluar y a mejorar para ser más parecidos a ti, Jesús. Gracias por todo lo que nos das, gracias por los recursos, son tuyos, ayúdanos a aprovecharlos bien. Danos fe para creer, danos fe para esperar, danos consuelo, cura tú nuestras heridas, queremos esperar en ti y vivir para ti de una forma que te honre de verdad. En el nombre de Jesús, amén.